Vamos a dar comienzo entonces a la clase 2 de hojas de cálculo de TICS. ¿Ya? Esta clase corresponde a la continuación de la primera parte que estuvimos viendo la semana pasada respecto de las hojas de cálculo. Lo primero que vimos fueron las funciones básicas, ¿ya? Que tiene que ver con las fórmulas, tiene que ver con de cómo se compone una hoja de cálculo, lo que es la matriz, lo que es una columna, lo que es una fila, lo que es una celda. Los tipos de funciones o fórmulas que tenemos. Tenemos las de tipo matemáticas, tenemos las de tipo de texto, y tenemos las lógicas, en específico la función sí. Entonces vamos a ver ahora las funciones de búsqueda. Para esto yo voy a utilizar un ejemplo que tengo acá. Un segundo. Esto quedó. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las funciones de búsqueda, ¿para qué me sirven o para qué se utilizan? En este caso yo tengo los nombres de estudiantes con su puntaje y la nota, que la vamos a borrar, ¿no? Necesitamos determinar la nota del examen y el estado, si el alumno está aprobado o reprobado. La función de búsqueda, buscar, ¿qué es lo que necesita? Necesita datos previos de dónde poder comparar y necesita, acá abajo yo tengo la pestaña ejercicio y listados. En listados yo tengo los datos ordenados de donde voy a buscar. ¿Qué es lo que dice la función de búsqueda? Buscar permite comparar datos de una lista ordenada para obtener un resultado. ¿Ya? La función buscar es sencilla de utilizar, solo debemos indicar en qué celda queremos insertar el valor de la búsqueda. Hay un dato bien importante acá, de que la función buscar requiere sí o sí una lista ordenada ascendente o descendente. En este caso es ascendente, va del puntaje del 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 15, y las notas van aumentando desde el 1 hasta el 7. Esto está ordenadito. Mientras tanto que esto acá no tiene ningún orden, ningún sentido. Estos nombres no están por orden alfabético, estos puntajes no están ordenados del mayor al menor. Pero sí de donde vamos a comparar está ordenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dar un clic en la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Lo primero que va a hacer el Excel es preguntarme, quiero hacer una búsqueda por vector de comparación o vector de resultado o de una matriz. Un vector es una lista que puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero tiene un solo sentido, digamos. Mientras que la matriz son varias filas, varias listas o varios vectores. Esto sería una matriz. Tiene varias columnas, tiene varias filas. Mientras que el vector es único. Tiene una sola columna y varias filas, o tiene una única fila y varias columnas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Búsqueda y referencia, buscar. Vamos a comparar de un vector. ¿Por qué? Porque las notas están ordenadas de arriba hacia abajo en un vector, en una lista de notas y una lista de puntajes. El valor que yo estoy buscando es el puntaje de acá. Lo marco. Me cambio a vector de comparación. Me cambio a la hoja 2, al listado de nota y puntaje. Selecciono el rango de puntajes de donde quiero comparar. Y me cambio al vector de resultado, cambio a la hoja listados de nota y puntaje, selecciono el rango de notas y estoy haciendo la comparación. Entonces, ¿qué está diciendo? Busca el valor que está en C3,
o sea, el 13, compáralo en esta lista, en los puntajes, cuando lo encuentres, que es hasta acá el 13, tráeme la nota que esté en esa misma posición. O sea, de esta lista va a buscar la posición número 13 y lo va a traer. Eso es lo que está haciendo. Aceptar. Me trae la nota 6, o sea que con 13 puntos tengo un 6. Vamos a verificar. 13 puntos, un 6. ¿Dónde está el problema? Cuando yo copio una fórmula, cuando la arrastro hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Me cambia también las celdas. En la primera fórmula estoy buscando el valor de C3 en el rango de A2 a A17 y en el rango de B2 a B17. Cuando yo la copio, me cambia C4, A3 a A18. O sea, me está diciendo que busca los puntajes de aquí. Y compárame estas notas. Se corrió 1. Y si la sigo copiando hacia abajo, se siguen corriendo y me empieza a dar error porque no encuentra la nota. Porque ¿qué está diciendo acá? Por ejemplo, este de acá, el de Viviana. Busca el puntaje de C11, el 3, desde el rango A10 a A25. De la 10, desde aquí. O sea, me está buscando los 3 puntos en esta lista. Y acá no hay ningún 3, ningún 5. Entonces, ¿cómo se arregla o cómo se hace bien esta fórmula? Marco la celda, fórmulas, búsqueda de referencia, buscar, le digo que voy a buscar en un vector de comparación, que voy a buscar este puntaje en el vector de comparación. ¿En cuál? En esta lista. La selecciono, inmediatamente después de seleccionar la lista, presiono la tecla F4 para fijar el valor de la celda. Si se fijan, queda con unos signos peso, 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 peso. Me cambio a vector de resultado y hago lo mismo. Selecciono las notas y presiono la tecla F4 inmediatamente para que me fije los valores de la celda. Le doy a aceptar y ahora puedo copiar sin ningún problema la fórmula y me mantiene las listas de búsqueda, pero me va buscando según el nuevo puntaje. Y de esa manera me trae todas las notas que yo necesito. Ya. Pregunto, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Consultas, dudas? ¿Muy complicado? Profe, yo la verdad que no entendí mucho. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá, para hacer una búsqueda, nosotros lo que tenemos que tener es esta información previa, estos puntajes. ¿Qué es lo que haría yo de manera normal, de manera manual? Por ejemplo, voy a tomar este nombre, a José. José tiene 9 puntos. ¿Qué nota tiene? Con los 9 puntos tiene un 4. Ya, le anoto el 4. Viviana con 3 puntos tiene un 2. Víctor con 7 puntos tiene un 3,3. En el caso de una lista de 5 personas, digamos, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si tengo 200 personas que buscarle esta nota, que tengo que buscarle un parámetro, un teléfono, lo que esté buscando, da lo mismo? Me volvería loco, estaría demasiado tiempo trabajando haciendo esta búsqueda manual. ¿Cómo hago para que la fórmula lo busque automáticamente? Marco la celda, pestaña búsqueda de referencia, buscar. Y me pregunta, ¿quiero buscar en vectores, en listas, o quiero buscar en matrices, en varias celdas a la vez? Le digo que quiero buscarlo de una lista, o sea, de un vector. Me pregunta, ¿cuál es el valor que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres comparar? Quiero comparar este 13. En vez de anotar el 13, le doy la referencia a la celda. Le doy un clic. Búscame el valor que está en C3, que es un 13. Listo. Ya, este 13, ¿dónde quieres que lo busque? En el vector de comparación. ¿Cuál es el vector de comparación?
Este número 13, ¿lo puedo comparar en los puntajes o lo puedo comparar en las notas? ¿Dónde cree usted que lo puedo buscar? ¿En los puntajes? En los puntajes. Entonces, le voy a decir, búscame este número 13 en toda esta lista. Presiono F4 para fijar la lista, para que no se mueva esa lista. Necesito que quede estática. Que da lo mismo donde yo la copie, siempre busque en estos valores. Me cambio el vector de resultado. Y le digo, ok, estás buscando el número 13 en esta lista, y ahora de esta lista necesito que tú me entregues un resultado de lo que tengas al lado, por ejemplo. Esto que está acá. Entonces, ¿qué dice? Cuando encuentres el número 13, tráeme lo que tengas al lado, que es el número 6. Si le entrego un 4, me va a traer el 2,3. Si le entrego un 15, me trae el 7. Si entrego 5 puntos, trae el 2,7. Eso es lo que está haciendo, nada más. Entre un número, lo compara en esta lista y me trae el número que tenga al lado. O la palabra, o el símbolo, lo que sea. Ahí uno ve qué es lo que le va a poner. Le doy a aceptar y ahí me trajo esa nota. Le doy un clic sostenido y lo copio hacia abajo para traer las notas de todas las personas. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego, por ejemplo, a Simón, que tiene 9 puntos, y copio la fórmula? Tiene un 4. Ah, ¿Quedó más claro ahora? sí, profe, quedó súper claro ahora. Vale. Ya. Vamos a hacer los estados también. ¿Se acuerdan de cómo hacer la función sí? Utilizábamos los operadores lógicos para el verdadero, el falso. Ya. Entonces, necesitamos que, según la nota del examen, determinar si estos alumnos están aprobados o reprobados. Entonces le voy a decir, marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Prueba lógica. La nota del examen es mayor o igual a 4. Si la nota es mayor a 4, el alumno está aprobado. De lo contrario, está reprobado. Y copio esto. Listo. Ahí sé cuántos estudiantes quedaron aprobados y reprobados. Ya, entonces determinamos la nota en función del puntaje, determinamos si el alumno está aprobado o reprobado. Ahora vamos a aplicar los formatos condicionales. ¿Cómo eran los formatos condicionales? Selecciono las celdas que quiero aplicar un formato, pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celdas, puede ser igual a o texto que contiene. En este caso, texto que contiene aprobado. Y le vamos a poner de color verde el relleno, verde claro, para los alumnos que están aprobados. Con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celdas, texto que contiene reprobado. Y va a quedar de color rojo. Ahí están los formatos condicionales. Entonces, ahora vamos a pasar a utilizar la función buscar B. ¿Cómo funciona la función de búsqueda buscar B? Bueno, esto primero le vamos a poner bordes. ¿Cómo le ponemos bordes? Selecciono esto sería una matriz, una tabla, ¿ya? Selecciono todos los datos en la pestaña inicio, grupo fuente, para ponerle bordes interiores, le pongo todos los bordes. ¿Ya? No existe el botón borde interior, es todos los bordes. Y le aplico un borde exterior grueso. Y ahí me queda la tabla dibujada.
Vamos a dibujar acá también todos los bordes y borde exterior grueso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a escribir un nombre aquí y me tiene que traer la nota y el estado de esa persona que yo estoy buscando. Vamos a hacer nuestro propio buscador de información dentro del Excel. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula. Para que sea más visual, le voy a poner el nombre de María. Acá yo simplemente voy a escribir, marco la celda, pestaña fórmulas, búsqueda de referencia, buscar B. A diferencia de la otra fórmula, acá yo tengo 4 parámetros y con esto es todo con lo que trabajo. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? El nombre de María, donde estoy escribiendo. Matriz donde voy a buscar todos los datos. Ahí voy a buscar yo. En todo lo que tengo escrito, lo que tengo dibujado. El indicador de columnas. ¿Qué significa esto? Que voy a buscar en toda esta matriz, está buscando el nombre de María, listo, encontraste María, María está acá, encontraste María, pero tráeme de esta misma fila el dato en la posición que te estoy indicando, en la columna. Esta sería la columna 1, la B, la columna 2 es la C y la columna 3 es la D, la de las notas. Necesito la nota del examen. Le pongo 3. Y me pregunta si está ordenado, le digo que es falso porque esto no está ordenado. Estos nombres no están por alfabeto, estos puntajes no están ordenados de menor a mayor, estas notas tampoco, y estos estados no tienen orden. Por ende, no está ordenado, va en falso. Le doy a aceptar. Y me trae la nota de María, que es un 3. Necesito que traiga el estado también. Pestaña fórmulas, búsqueda de referencia, buscar B. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? El nombre de María. ¿Dónde lo estoy buscando? En la misma matriz. ¿En qué columna? Ahora necesito el estado. Columna 1, 2, 3, 4. Y si está ordenado, falso. Aceptar. Y me dice que María está reprobado, en estado reprobado. Pero ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, Sandra? Me trae la nota, que es un 6.5, y me trae el estado que es aprobado. Entonces con esto yo hice mi propio buscador. Si tengo 2.000, 5.000, 300 personas, lo que sea, yo puedo buscar sus cosas según el nombre, o el root, por ejemplo. ¿Ya? Pensamos en un centro médico dental, ¿cierto? Deme su nombre, deme su root y puedo traer todos los últimos pagos, por ejemplo, o el último tratamiento que se hizo, la última fecha de atención, lo que ustedes quieran. Pero para poder usar esta función, tiene que estar esta tabla ordenada. Ya, esta función que hice ahora, el buscar B, ¿cómo quedaron? Bien, profe. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Ninguna. Vale, gracias. Ya. Eso respecto a las funciones de búsqueda. La que puede marear un poquito más o ser un poquito más confusa es el buscar normal. ¿Ya? Cuando empiezo a preguntar si quieres vector o matriz, esa como que un poquito más enredada, pero es cosa de práctica más. Y ahí estaríamos. Esta es la parte de las funciones de búsqueda. ¿Ya? Si no tienen más dudas, vamos a pasar ahora a la parte de gráficos. Entonces, ¿cómo funcionan los gráficos? La verdad es que no tienen mayor complejidad. ¿Ya? Los gráficos sencillos, en realidad. ¿Qué puedo graficar yo? Lo que quiera. Que vaya a resultar o no, eso va a depender también del tipo de gráfico. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta información, solamente esto, los nombres y los puntajes. Voy a la pestaña insertar y le digo gráficos recomendados. Y me trae las opciones más recomendadas para este tipo de información. Puedo seleccionar los nombres, los puntajes y las notas.
gráficos recomendados, y me trae más información. Ahora, ¿qué pasa si yo intento graficar todo esto que está acá en un gráfico circular? No me va a mostrar nada, porque la información no está ordenada para hacer un gráfico circular. El computador no entiende, o mejor dicho, el Excel no logra descifrar qué es lo que estás tratando de graficar. Te lo va a mostrar en blanco. ¿Ya? En este caso, si yo selecciono la primera información, el gráfico circular sí funciona porque permite distribuir la información. Entonces, ¿cuáles son los tipos de gráfico y cómo funcionan? El que usted, uno de los principales, ¿ya? Es cuando yo selecciono toda esta información, voy a los gráficos recomendados y tengo, por ejemplo, el de columna agrupada, que me muestra los que están aprobados o reprobados o los que están en parámetro nulo. Le doy a aceptar, me genera una hoja nueva y ahí está el gráfico que me está mostrando cuántos alumnos aprobaron y cuántos reprobaron. Otro tipo de gráfico, ¿ya?, que sigue siendo de la misma categoría, es el de barras. No agrupada, pero de barras o columnas. ¿Cómo funciona? Le entrego una cantidad de información menor, en este caso nombres y edades. Voy a la pestaña Insertar y voy a seleccionar los gráficos recomendados. ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo los de columna agrupada, barra agrupada, circular y el de Pareto, que va mostrando la traza, digamos, a medida que van bajando los parámetros, como van aumentando hasta llegar al 100%. Ahora, esta información que está acá yo la puedo graficar tanto en columnas como en circular. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Voy a borrar eso y lo voy a hacer de nuevo. Selecciono la información, insertar. Vamos a hacer una columna 3D. Listo. Mira, ¿dónde está la diferencia significativa entre uno y otro? El gráfico de barra está pensado para que usted pueda ver cuál es el parámetro más alto, ¿ya?, en función de los valores. El parámetro más alto que tenemos es cerca del 60 y el parámetro más bajo que tenemos está cerca del 20. ¿Cuál es la mitad entre 60 y 20? 40. O sea que Lucía podría estar como en la mitad de los parámetros, de los valores que tenemos. Eso no es tan identificable en el circular. Eso no lo podemos ver. Mientras que en el gráfico circular podemos ver cuál es la persona que ocupa la mayor proporción, cuál es la persona que tiene la menor proporción, ¿ya?, y cuánto se diferencian uno de la otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? Los circulares son para ver proporciones y el de barra es para ver el comportamiento de los valores respecto del uno del otro. Identificar cuál es más alto, el más mínimo y cuáles están en el promedio. Si yo, por ejemplo, cambio todos estos valores a valores muy similares, en el de barra yo puedo seguir viendo cuál es el valor más alto. Alejandra con 25 y por acá podría ser Carlos y Marta, que están un poquito más abajo del 20, que es 19. Pero en el gráfico de barra, gráfico circular, eso yo ya no lo puedo ver. Veo que son más bien simétricos, que todos tienen la misma proporción, pero no tengo cómo identificarlo. Esa es la diferencia entre un gráfico y otro. Ahora, yo igual les puedo pegar una configuración para que darle, por ejemplo, un porcentaje. Cuánto le corresponde a cada uno. Pero de todas maneras no me indica un valor, me indica una proporción. El gráfico circular, propiamente tal, como decíamos, sirve para mostrar la proporción dentro de algo. Por ejemplo, acá yo tengo varios sueldos. La suma de todos estos sueldos corresponde a 4 millones, que aparece acá abajo.
Entonces, ¿a quién le corresponde más porcentaje de esos 4 millones? ¿Quién es la persona que está ganando más o menos? Listo. Entonces, la persona que está ganando más sería Esteban, que le corresponde un 24% del total del monto, de los 4 millones. Seguido por Alejandra con un 21, Lucía un 16, Carlos 11, Marcela 10 y Marta y José tienen el mismo porcentaje del 9%. O sea, ganan lo mismo. Ahora, entre los sueldos de, podría ser José y Marta, 9 son 18, entre el sueldo de José y Marta logran pasar el sueldo de Lucía, por ejemplo. O sea que ella gana el doble que estas dos personas, o casi el doble en realidad. 9 son 18, ella gana un 16%. Entre José y Marcela casi logran el sueldo de Alejandra. Entre el de Marcela y Carlos logran el sueldo de Alejandra, con 21%. De esa manera se utiliza el gráfico circular. Y nos va quedando el último, que es el gráfico lineal. El gráfico lineal yo lo puedo también demostrar o interpretar en un gráfico de columnas. Si intentamos comparar esto, de hecho voy a usar el anotar. Si yo le dibujo líneas acá a esto, tiene un comportamiento similar, o sea, de hecho el comportamiento es idéntico al del gráfico de línea. El gráfico de línea lo único que hace es mostrarme cuál es la punta, ¿ya? Cuál es lo que se conoce como los picos del gráfico, el peak. En este caso están los 250, baja 200, sube a 450, baja a 425, sube a 500 y vuelve a bajar a 400. El gráfico de barra respecto del de líneas tiene una diferencia. El de barra me muestra cuál es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo, como les había dicho, pero el de líneas lo que hace es mostrar temporalidad, avance. En enero tuvimos 250, en febrero vendimos 200, en marzo 450. ¿Qué podemos interpretar de este gráfico? Las ventas comenzaron en 250, bajaron un poco en febrero, se dispararon o alcanzó un pic en 450 en marzo, tuvo una pequeña baja en abril, vuelve a subir en mayo y comienzan a bajar en junio. Si yo le agrego al mes de julio acá, julio, con 350, por ejemplo, le agrando el parámetro del gráfico, me sigue mostrando que está esa tendencia a la baja. Esto que yo estoy cambiando acá, estos valores, es lo que se conoce como el peak o el pico del gráfico, la punta. ¿Qué es lo que se habla en la televisión ahora de cuál iba a ser el peak de la pandemia? Bueno, este fue el peak acá de ventas que tuvimos que corresponde a 550 puntos. O sea que de este punto en adelante debieran haber solamente baja, tendencia a la baja. ¿Ya? Entonces, uno me sirve para poder, también podríamos mostrar la temporalidad, pero el de líneas es el que lo permite mostrar de mejor manera, porque me muestra solamente el comportamiento. Eso es lo único que ustedes tienen que tener claro respecto a gráficos, ¿ya? Cuál es el comportamiento y cuál es el que sirve uno respecto del otro. Para poder crear el gráfico, yo necesariamente tengo que tener la información ordenada, sí o sí. Yo no puedo hacer gráficos de la nada. ¿Ya? El gráfico se hace en función de la información que esté ordenada. Hasta acá. Preguntas, consultas.
Profe, si la tabla está desordenada, ¿hay una forma de poder ordenarla de ahí mismo? Ya, es que aquí no, cuando usted me dice que esté desordenada, usted se refiere, por ejemplo, Por ejemplo, a los valores. ¿ya? Por ejemplo, juguemos con este de las edades. Si tú me dijeras, por ejemplo, que están, no sé, desfasadas así, o que las No, edades, no, 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 no. Me refiero, por ejemplo, al primer gráfico, a lo que estaba explicando el primer gráfico, que no el, se podía ocupar el gráfico circular. ya, en este. Sí, Ya, lo que pasa es que ahí tú lo que tienes que hacer es cierto filtro con la información. Por ejemplo, yo no puedo hacer un gráfico circular con toda esta información. Te lo voy a mostrar en blanco. Pero sí puedo hacer un gráfico con los nombres y los puntajes. Porque el gráfico circular necesita dos parámetros. ah, ya, ya. ¿Entiendes? Entonces, si yo quiero ver las notas de los exámenes y los aprobados, también podría intentarlo. Pero como son tantos parámetros dispersos, no lo muestra. Lo mismo los puntajes. Ya, Entonces, en cierta forma, lo que tienes que ir haciendo ahí es ir como probando. ya, profe. Si de hecho yo intento hacer un gráfico de línea con esto, tampoco va a salir mucho, porque el de línea lo que muestra un avance muy específico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer respecto de esto, los puntajes, por ejemplo, en gráfico de línea, me lo va a mostrar efectivamente, cómo se comportaron las notas. Pero estas notas no tienen temporalidad, porque no las estoy comparando con nada. Esta fue la primera nota, la segunda, la tercera, la cuarta. Esto en el fondo muestra, lo único que te muestra es la variabilidad entre una nota y la otra, el cómo se comporta. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, dependiendo del gráfico, vayan quitándole o agregándole información para poder mostrarla de mejor manera. Es la única solución que tienen. O si no, ya derechamente lo que te queda ahí, por ejemplo, es, voy a copiar la columna nombres, la voy a poner acá abajo, voy a copiar la columna estados, la voy a poner acá, y con esto va a ser no, voy a pegarlo como valores, que voy a pegar solamente los estados aprobados y reprobados. Y con esto puedo intentar hacer un gráfico aparte. Tomo la información y la llevo a otra parte. Es como la única manera de separar de repente la información. No hay otra manera. Voy a tomar estas notas. Voy a pegar acá. Veamos qué sale con esto. Un gráfico. Ahí está el circular. ¿Te fijas que separé la información y ahora la empieza a mostrar? Pero aún así no se ve bien. Sí. Entonces eso depende de eso nomás. ¿Cuál es la información que yo voy a utilizar para mostrar el gráfico? Ya. ¿Alguna otra consulta, duda? Ya, voy a detener la grabación.